Hola, hola chicos. Buen día para todo. Excelente semana. Continuando con nuestras actividades, el día de hoy está relacionada al área de matemáticas, como comprenderán, del proyecto 1, semana número 2, dirigido para lo que es octavo A y B, y el tema a presentar es la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Antes, pues tenemos un concepto de lenguaje algebraico. Me dice que a través del lenguaje algebraico las cantidades desconocidas se representan por medio de letras. Aquí las tenemos. Y se relacionan mediante los signos de operaciones aritméticas, los símbolos. Y su principal función es estructurar un lenguaje que ayude a generalizar las diferentes operaciones. Tenemos aquí la representación como es y debería de ser. Todo esto, pues, podemos expresar enunciados de la vida cotidiana, lo que siempre mencionamos. Por ejemplo, tenemos un número cualquiera. Ya saben que un número cualquiera está representado por letras. Por eso es que está el ejemplo A, B, X o Y, etc. Si estamos hablando la suma de dos números, quiere decir que puedo decir A más B, X más Y o M más N, etc. Si estamos hablando de la diferencia de dos números, quiere decir que tengo que restar. Puede ser A menos B o X menos Y. Si estoy hablando del producto, está con lo que es la multiplicación. Puede ser A por B, AB, XY, etcétera. Producto me está hablando que es el multiplicar. En este caso, usted lo puede colocar el lenguaje algebraico es el punto. Y si no pone el punto, también está haciendo, si los coloca juntos, es multiplicar. Y si estamos hablando de cociente de dos números, es dividir. Puede ser de esta manera, A dividido para B, A entre B, X entre Y. Quiere decir que estoy dividiendo. Y si digo el doble de un número ya saben que si es el doble es el 2 y el número pues que puedo representar por letra. Ahí tienen el ejemplo 2A, 2X, 2M, etc. ¿Sabías que? ¿De dónde vendrá la X? ¿Sabías que nace de la palabra árabe que se utilizaba para representar una cantidad numérica no conocida? Esta palabra era 6, la tradujeron como 6, mucho más fácil de leer en el alfabeto helénico. Con el tiempo los cálculos fueron ganando complejidad y 6 se fue acortando hasta convertirse en una X. Y es por esto que de aquí salió la X para esta parte del lenguaje algebraico. Tenemos la lectura de lo que es lenguaje cotidiano y lenguaje algebraico. ¿Cómo se representa? Tenemos la cantidad de dinero que se pagó por las frutas. En este caso es un ejemplo. Cantidad quiere decir que es cualquier número, ¿verdad? Entonces, cualquier letra. El doble del costo de las frutas quiere decir que estamos hablando doble, dos y la cantidad que es incógnita, en este caso cualquiera de las letras del alfabeto. Si está hablando del triple de dos cantidades juntas, quiere decir pues que sale el triple 3 y entre paréntesis queda x más 2x, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la lectura del lenguaje cotidiano, la traducción al lenguaje algebraico. Y me indica los ejemplos, la suma de dos números en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje algebraico x más y. Suma quiere decir que estoy sumando dos números que puede ser x más y, a más b, lo que habíamos hablado antes. Si el ejemplo dice un número disminuido en 2, disminuido también está, ¿qué cosa? Restando, ¿verdad? Entonces queda un número cualquiera menos 2. El producto de dos números ya saben que es la multiplicación, el cociente de dos números igual es la división. Si está hablando el doble de un número, está hablando de 2x, 2a, etc. Si está hablando el doble de un número más el triple de otro número es igual a 8. Quiere decir el doble de un número 2x más el triple 3y de otro número es igual a 8. Un número más consecutivo, x más, entre paréntesis, x más 1. Por último tengo un número par, puede ser un número par o un número cualquiera 2x. Tenemos, por ejemplo, escribir en lenguaje algebraico las siguientes expresiones.
tengo el doble de un número más el triple de otro número. Ya conocemos cómo puede realizarse, ¿verdad? La B dice, la diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro número, ¿cómo lo voy a representar en la forma algebraica? Queda de esta manera, 2x, estamos hablando la diferencia, restar el doble de un número, el doble de un número quiere decir 2 y la mitad de otro número. Entonces, 2x menos y entre 2. Y si está hablando la tercera parte de la suma de un número y su cuadrado, queda representado de esta manera, m más m al cuadrado entre 3. Continuando, evaluación de expresiones algebraicas. Tenemos un ejemplo, un problema, donde hay que resolver. Y me dice, Micaela necesita adornar un un mantel rectangular, cuyo perímetro es de 480 centímetros. Si la medida de un lado es el triple que la del otro, ¿cuál es la expresión que determina el valor de cada lado del mantel? Entonces dice, para conocer las medidas de los lados del mantel es necesario hallar la expresión algebraica para representar el valor de cada lado. Quiere decir, el valor de un lado se representa con una letra del alfabeto, en este caso la M. Yo tengo que hacer el triple del lado, se representa con 3, puede ser 3M, que está diciendo que tengo que multiplicar. Y luego dibujamos un rectángulo identificando las expresiones que representan la medida de cada lado. Aquí ustedes tienen el rectángulo donde sus lados están las medidas, ¿verdad? Pero para conocer esta parte yo tengo que despejar lo que es el perímetro. Como el perímetro del rectángulo es la suma de las medidas de sus lados y esta es la fórmula del perímetro. P es igual a I más I más I más I, ¿verdad? Porque tengo 4 lados. Entonces yo voy a ubicar 480 y es igual a M más 3M más M y más 3M. ¿Por qué? Porque estoy hablando, como me dice, cuyo perímetro es de 480 centímetros y la medida de un lado es el triple que la del otro, entonces estamos viendo aquí. 480 es igual a ¿qué? Tengo que contar M más 3M, quiere decir 4, ¿verdad? 4 más M viene a ser 5 y 5 más 3, 8M. Puede ser A, puede ser L, etc. Y asimismo tenemos que ver la otra parte. Representar como perímetro es igual a 2M más 2 y dice 3M, ¿verdad? Entonces decimos 480 es igual a 2M más 2 por 3 viene a ser 6M y sale de esta manera. 480 es igual a 2M más 6M. Entonces decimos, la evaluación de una expresión algebraica consiste en sustituir los valores proporcionados por las variables para encontrar el valor numérico. Estas son formadas combinando operaciones con constantes y variables. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, analizar detenidamente la situación dada con lenguaje cotidiano identificando los datos. Determinar las operaciones algebraicas con las variables correspondientes. Luego, formular la situación en lenguaje algebraico es lo que hemos hecho en el ejemplo. El ejemplo 1. Hallar la expresión algebraica que representa la suma de dos números consecutivos. La solución. Se identifica la operación, en este caso una suma. Determinamos la variable y los datos que nos proporciona la situación. Tenemos solo de representar lenguaje cotidiano, lenguaje algebraico. Si está hablando un número cualquiera, entonces es un número cualquiera, puede ser la n, ahí está. Un número consecutivo, la n más 1, me está indicando cuánto. Y si digo la suma de dos números consecutivos, entonces ya quedaría n más 1 entre paréntesis. Recordemos que debemos continuar con las medidas de bioseguridad para protegernos del COVID. Ustedes aquí observan una figura que me dice medidas preventivas ante el COVID. Tenemos a una niña que representa usando permanentemente la mascarilla, tenemos el distanciamiento físico y la desinfección de las manos. Pero ustedes preguntarán, ¿por qué está representado esta parte aquí? Porque vamos a representar este tema con
las medidas de bioseguridad. En este caso, van a escribir en un formato de cartulina o una hoja A3 o una hoja 3 expresiones de lenguaje cotidiano y 3 expresiones de lenguaje algebraico. Por ejemplo, nosotros tenemos en la imagen presentada, en el lenguaje común, bueno, María utiliza doble mascarilla para salir a la calle. Es el lenguaje común o lenguaje cotidiano como decimos comúnmente. Y en el lenguaje algebraico, ¿cómo lo representamos? Dice que María utiliza doble mascarilla. Quiere decir, María utiliza doble mascarilla, estamos hablando de 2. En este caso yo le he puesto M, que puede ser A, puede ser C, etc. Y así usted va a observar en la figura anterior qué es lo que observa en lenguaje común o lenguaje cotidiano y luego lo representa en el lenguaje algebraico. Esta parte la va a elaborar en una hoja o en un formato de cartulina, lo que usted tenga en casa, y lo guarde en su portafolio. Las actividades a realizar, estamos hablando que deben de revisar el texto integrado de matemáticas de octavo eje B, las páginas. Todo el tema está relacionado en la página 62, 63, 64 y 65, donde va a realizar el taller de la página 64, la pregunta 1, solo la primera columna, es decir, los literales de la A hasta la M. Luego tienen que realizar el taller de la página 65, solo la pregunta 4. Está relacionada a unir con líneas. Solo esas dos actividades. Todo esto pues deben de ir guardando en su portafolio. Eso sería todo por hoy. Excelente semana para todos y muchas gracias por su atención.